Ahora empezamos con el análisis de la parte 8. En esta parte 8 el libro da un giro importante, y yo aquí empecé a entender que ya no estamos hablando solo de respirar mejor para relajarnos, sino de usar la respiración como una herramienta para empujar deliberadamente al cuerpo al límite, y desde ahí reconfigurarlo. Lo primero que me llamó la atención es cómo el autor deja claro que lo que viene no es para todos ni para cualquier momento. Aquí ya no hablamos de respiración lenta, nasal y consciente mientras lees un libro. Estamos entrando en técnicas extremas que pueden provocar sensaciones que normalmente asociamos con algo peligroso: ansiedad, sudoración, náuseas, agotamiento, incluso estados que la medicina suele catalogar como patológicos, y sin embargo, el punto clave es este: la diferencia no está en el síntoma, sino en la intención y en el control. Cuando el autor introduce el concepto de respiración plus, yo lo interpreto como una capa superior de la práctica respiratoria. No es un reemplazo de lo básico, es una evolución. Primero construyes una base de control, conciencia y eficiencia respiratoria, y recién después puedes permitirte explorar estos estados más intensos. Es como el entrenamiento físico: nadie empieza cargando peso máximo, primero fortaleces la estructura. La parte histórica del síndrome del corazón irritable me parece brutal, porque conecta algo que muchos todavía no quieren aceptar. Muchos trastornos que hoy llamamos psicológicos o emocionales tienen una raíz fisiológica profunda en la respiración y el sistema nervioso. Es impresionante cómo esos soldados no estaban heridos físicamente, no habían combatido y aún así su cuerpo estaba colapsado. Corazones acelerados, respiración caótica, ansiedad constante. Hoy lo llamaríamos estrés postraumático, pero el patrón es el mismo: un sistema nervioso simpático permanentemente activado, sin posibilidad de descarga. Aquí hay una lección potente: el problema no es activar el sistema simpático, el problema es no saber salir de ahí. El cuerpo está diseñado para picos cortos de estrés, no para vivir en guerra constante, y la respiración es el interruptor principal de ese sistema. Cuando el autor pasa a describir su propia experiencia hiperventilando en el parque, yo lo leo como un experimento consciente de exposición al estrés. Él no está huyendo de la ansiedad, la está provocando voluntariamente. Y esto es clave: hay una diferencia enorme entre el estrés que te ocurre y el estrés que tú eliges atravesar. Uno te rompe, el otro, bien usado, te fortalece y te vuelve más flexible. La explicación del sistema nervioso autónomo aquí es oro puro: entender que los pulmones están literalmente conectados a ambos sistemas, simpático y parasimpático. Cambia por completo la forma en que vemos la respiración. Respirar profundo y lento no es solo relajarse, es enviar señales físicas a todo el cuerpo para que baje la guardia. Y respirar corto y rápido no es solo ansiedad, es una activación biológica diseñada para la acción. Lo interesante y aparentemente contradictorio es que prácticas como el tumo buscan sobrecargar intencionalmente el sistema simpático para entrenarlo, no para vivir ahí, sino para que deje de ser frágil. Yo lo veo como un entrenamiento de estrés. Así como el músculo crece cuando lo sometes a tensión controlada, el sistema nervioso también puede volverse más resiliente cuando se expone conscientemente a estados intensos. La historia del tumo refuerza esta idea. No es una moda moderna ni una técnica inventada en un laboratorio. Tiene más de 1000 años y nació por pura necesidad: sobrevivir en condiciones extremas. El fuego interior no era espiritualidad romántica, era fisiología aplicada a la supervivencia, y que luego haya sido usada para claridad mental, fortaleza emocional y control corporal solo demuestra lo profundo del vínculo entre respiración y mente. Me parece muy honesto que el autor no romantice la experiencia, no la pinta como algo bonito ni cómodo. Habla de gemidos, vergüenza, incomodidad, tensión extrema,
porque el crecimiento real casi nunca es elegante. Aquí el mensaje implícito es claro. No todo lo que sana se siente bien mientras ocurre. Finalmente, me quedo con una idea central de esta parte. Para personas con estrés crónico, apatía, metabolismo lento o un sistema nervioso apagado, a veces la calma no es suficiente, a veces no necesitas solo relajarte, necesitas sacudirte, despertar, romper el patrón. Y técnicas como el tumo no son para escapar del estrés, sino para aprender a atravesarlo sin que te destruya. Aquí el libro deja claro que la respiración no solo nos calme, también puede forjarnos. Y esa distinción cambia por completo cómo entendemos nuestro cuerpo y nuestra capacidad de adaptación. En esta parte del capítulo, para mí el libro termina de romper una creencia central que muchos todavía arrastran, la idea de que el sistema nervioso autónomo está completamente fuera de nuestro control. Aquí el autor ya no habla desde la especulación ni desde lo anecdótico, sino que entra de lleno en el terreno científico, y eso es lo que vuelve esta sensación tan poderosa. Cuando aparece Stephen Porges y el nervio vago, yo siento que todo empieza a encajar. El nervio vago no es un detalle técnico más, es la autopista principal entre la respiración, el cerebro y los órganos. Entender que este nervio literalmente enciende y apaga funciones vitales cambia por completo la forma en que vemos el estrés, la ansiedad y muchas enfermedades modernas. No estamos rotos, estamos mal comunicados internamente. Me parece clave la explicación de la respuesta de hacerse el muerto. Normalmente pensamos que el estrés solo activa, acelera y tensa. Pero aquí se muestra la otra cara. Cuando el estrés es demasiado intenso o demasiado prolongado, el cuerpo se apaga. Desmayos, bloqueo emocional, apatía, disfunción sexual, digestiva, metabólica. No es debilidad, es un mecanismo de supervivencia ancestral que se activa en un entorno moderno para el que no fue diseñado. Y lo más inquietante en esta idea de la zona gris, no estamos ni relajados ni en peligro real, vivimos medio ansiosos, medio dormidos, con el sistema vagal a medio gas. No colapsamos, pero tampoco sanamos. El cuerpo aguanta, pero no prospera. Para mí, esta es una de las descripciones más precisas de la vida moderna que he leído. Cuando Porges observa que a estas personas se les trata por órganos, el estómago, el corazón, los genitales, pero que el problema real está en la comunicación del sistema nervioso. Ahí, el libro lanza una crítica directa a la medicina fragmentada. No es que todo esté en la mente, es que todo está conectado por los nervios, y la respiración es una de las pocas palancas conscientes que tenemos para influir en ese sistema. La comparación entre la estimulación eléctrica del nervio vago y la respiración me parece brutal. Por un lado, cirugía, implantes, tecnología de punta. Por el otro, algo tan primitivo y accesible como respirar de cierta forma. No es que una invalide a la otra, pero deja claro que tenemos más control del que nos han dicho. Aquí aparece una idea que para mí es central en todo el libro. Respirar lento te relaja, pero respirar intenso también tiene un propósito. La respiración extrema no es para vivir en tensión, sino para activar la tensión de forma consciente y luego apagarla. Es de entrenamiento del sistema nervioso, es de aprender a ser piloto, no el pasajero, como grita McGee. Me parece importante remarcar cómo el autor señala que esto se consideraba biológicamente imposible durante décadas. La sola idea de que una función autónoma pudiera ser modulada voluntariamente chocaba con el paradigma médico. Por eso las historias de Alexandra David Nell fueron descartadas como exageraciones místicas, no encajaban en el modelo. Pero el peso de la evidencia empieza a acumularse, primero los monjes, luego Benson en Harvard, con mediciones claras y resultados publicados en Nature. El cuerpo humano, elevando su temperatura de forma voluntaria,
no es una metáfora espiritual, es fisiología pura. Y aún así, todo seguía pareciendo inaccesible para el occidental promedio, hasta que aparece Wim Hof. Aquí el libro hace algo inteligente, humaniza lo extraordinario. Hof no es un monje aislado ni un asceta milenario, es un tipo común, con tragedias reales, que usa la respiración como herramienta para no quebrarse. Eso lo cambia todo. El experimento con la endotoxina de E. coli es para mí uno de los momentos más fuertes del libro. No estamos hablando de sentirse bien o de estados subjetivos. Estamos hablando de modular la respuesta inmune, controlar la inflamación, regular hormonas del estrés en tiempo real. Y no solo él, personas comunes, entrenadas durante 10 días, lograron resultados medibles. Aquí se derrumba definitivamente el mito de que estas capacidades son solo para elegidos. El mensaje es incómodo pero claro. El cuerpo puede mucho más de lo que usamos, y la respiración es la llave. El tumo no es magia, es una activación masiva y coordinada de adrenalina, cortisol, noradrenalina y neurotransmisores que el propio cuerpo produce. Lo que yo leo entre líneas es esto: cuando usamos conscientemente estas técnicas, no estamos forzando el cuerpo, estamos recordándole capacidades olvidadas. Capacidades que estuvieron ahí mucho antes de la vida cómoda, sedentaria y anestesiada que llevamos hoy. Esta parte no invita a la calma, invita a la responsabilidad, a dejar de vernos como víctimas pasivas de nuestro sistema nervioso y empezar a entender que, al menos en parte, sí tenemos las manos en el volante. El capítulo da un giro muy humano. Venimos de datos, ciencia, nervio vago, experimentos, y de pronto el foco se pone en la experiencia directa, en lo que se siente en el cuerpo cuando cruzas ese umbral entre tensión extrema y calma absoluta. La escena de aguantar la respiración después de soltar todo el aire es clave. Ese silencio interno que describe no es relajación común, no es estar tranquilo, es otra cosa. Es un estado de presencia profunda, casi reverencial. Me gusta mucho la comparación con el paracaidista cuando se abre el paracaídas, porque transmite esa mezcla de riesgo y rendición. No hay control desde la mente, hay confianza en el cuerpo. Y aquí aparece algo importante. Después del caos simpático, después del jadeo, del estrés inducido, el cuerpo no queda roto, queda ordenado. El calor, la percepción nítida, los sentidos afinados. Eso no es agotamiento, es coherencia. Es como si el sistema nervioso, después de ser llevado al límite, dijera: «Ah, esto es lo que estaba esperando». La historia de McGee aterriza todo esto en la vida real. No estamos hablando de monjes ni de superhumanos, sino de alguien que encarna lo que le pasa a millones de personas hoy. Diagnóstico tras diagnóstico, medicación tras medicación, sin resolver el origen. Diabetes tipo 1, dolor crónico, ansiedad, depresión, el combo moderno. Y lo más duro es que el sistema médico no lo está sanando, solo lo está manteniendo funcional. Lo que me parece más potente de su testimonio no es que dejara medicación, sino el enfoque. No veía la respiración como un castigo, ni como una disciplina de macho alfa, ni como una guerra contra el cuerpo. Todo lo contrario. McGee desmonta la idea de si no duele no sirve. Aquí el dolor no es el objetivo. El dolor es reeducar al cuerpo para que vuelva a hacer lo que sabe hacer. Cuando el texto entra en las enfermedades autoinmunes se vuelve incómodo, porque cuestiona una narrativa muy aislada, que estas enfermedades son misteriosas, inevitables y para siempre. El libro no dice que la respiración sea una cura mágica, pero sí deja algo provocador. Muchas de estas condiciones parecen estar ligadas a un sistema nervioso autónomo desregulado durante años. Y si eso es cierto, entonces tiene sentido intervenir ahí, no solo en los síntomas. Me llama la atención la cantidad de testimonios repetidos, no uno, no dos, decenas.
comunidades enteras compartiendo análisis de sangre, marcadores inflamatorios, cambios medibles, y aún así el rechazo médico persiste. La frase de McGee es brutalmente honesta: no puedes patentar la respiración. Ahí hay una verdad incómoda. Lo que no se puede controlar ni monetizar fácilmente suele generar resistencia. Cuando el libro entra en la explicación práctica del método, yo no lo leo como una invitación a haz esto ya, sino como una demostración de algo más profundo. La variabilidad es la clave. Respirar con todo, luego no respirar, frío extremo, luego calor, estrés, luego calma. El cuerpo no se rompe con eso, se adapta, aprende, se vuelve flexible, y esa flexibilidad es en el fondo salud. La idea de doblarse para no romperse resume todo este capítulo para mí. El problema no es el estrés en sí, es el estrés constante sin descarga, sin cierre. Aquí el tumo actúa como una válvula de escape consciente, una forma de decirle al sistema nervioso: yo decido cuándo tensar y cuándo soltar. También me gusta que el autor no caiga en fanatismo. Reconoce los riesgos, las advertencias, las críticas de otros expertos. No intenta vender esto como la única verdad. Deja la pregunta abierta, y aún así se pone ejemplos de longevidad de personas que practicaron estas técnicas durante décadas y no solo sobrevivieron, sino que vivieron con una vitalidad fuera de lo común. La historia final de Maurice Daubart es casi absurda de lo extrema que parece, pero el punto no es la hazaña física. El punto es que alguien condenado por la medicina decidió asumir responsabilidad radical sobre su cuerpo, y no solo se sanó, sino que dedicó su vida a enseñar a otros a hacer lo mismo. Para mí esta parte no habla solo de respiración, habla de algo más grande, de dejar de ver el cuerpo como una máquina defectuosa y empezar a verlo como un sistema inteligente, que si se le da el estímulo correcto, recuerda cómo autorregularse. Aquí la respiración deja de ser un acto automático y se convierte en una herramienta de soberanía personal. Daubart pone sobre la mesa una idea que choca con todo lo que nos han enseñado. No somos solo un cuerpo que se estropea. Somos también una mente capaz de intervenir activamente en los procesos de reparación. No desde el pensamiento positivo ingenuo, sino desde una relación directa, fisiológica, con el sistema nervioso. El hecho de que Daubart, con casi 90 años, siga tocando el arpa, leyendo sin gafas y guiando personas semidesnudas en la nieve, no es un detalle anecdótico, es una provocación. Nos obliga a preguntarnos qué entendemos por envejecimiento, por fragilidad, por lo normal. Aquí el tumo deja de ser una técnica exótica y se presenta como hipótesis de futuro para la salud humana, reconstruir el sistema inmunitario desde dentro, no parcharlo desde fuera. Lo interesante es que el libro no se queda atrapado en el tumo, da un paso más y abre el campo hacia otra frontera. La mente, la respiración holotrópica, entra como un martillo. Ya no hablamos solo de regular el estrés o fortalecer el cuerpo, sino de desarmar la psique, de romper estructuras internas para que algo más integrado pueda emerger. La historia de Stanislav Grof me parece fundamental porque muestra el origen de todo esto fuera del misticismo barato. Grof no era un chamán, era un científico formado, un psiquiatra académico. Su experiencia con el LSD no lo convierte en un iluminado, lo convierte en un investigador que se da cuenta de que la mente humana es muchísimo más vasta de lo que la psiquiatría tradicional estaba dispuesta a aceptar. Cuando el LSD es prohibido, lo que hacen Grof y su esposa es brillante. No abandonan la exploración, buscan otra vía, y le encuentran en algo tan básico y tan olvidado como la respiración. Eso para mí es la clave. No se trata de sustancias externas, sino de una función fisiológica básica para inducir estados de conciencia profundos. La respiración holotrópica
Tal como se describe aquí, no es suave ni amable. No es una sensación de bienestar ni de relajación. Es una confrontación directa, respirar hasta la extenuación, durante horas, atravesando incomodidad física, emociones reprimidas, caos mental. El libro deja claro que esto no es para sentirse bien, sino para desmontarse. La idea de montar en cólera mentalmente para volver a la calma me parece brutalmente honesta. Muchas personas viven anestesiadas emocionalmente sin tocar nunca sus capas más profundas. Aquí, en cambio, se provoca una tormenta para que luego pueda aparecer una quietud real, no fingida. Los relatos clínicos que aparecen son difíciles de ignorar. Personas con cuadros psiquiátricos severos a quienes nadie querría tratar, encontrando mejoras profundas y duraderas, y lo más desconcertante para el sistema médico, sin efectos secundarios, sin dependencia, sin fármacos. Eso explica perfectamente por qué esta técnica ha sido marginada, poco estudiada y tratada con desconfianza. Me parece revelador que la mayoría de estudios se centren en lo subjetivo, en cómo la gente dice sentirse. Eso suele usarse para desacreditar estas prácticas, pero aquí surge una pregunta incómoda. ¿Y si la experiencia subjetiva es precisamente el punto? ¿Y si sanar la mente no puede medirse solo con escalas clínicas tradicionales? Cuando el autor dice que quiere experimentarlo personalmente, yo siento que el capítulo está preparando el terreno para algo más intenso todavía. Hasta ahora hemos visto cuerpos que se recalibran, sistemas nerviosos que se reorganizan. Aquí se está insinuando que la respiración puede ser también una puerta a reordenar la identidad, la historia personal, el trauma. En esta parte, el libro deja de hablar solo de salud y empieza a hablar de transformación. No en un sentido espiritual abstracto, sino en un sentido crudo. Atravesar la noche oscura del alma, para salir del otro lado con una mente más integrada. No promete comodidad, promete verdad. El autor llega a un entorno que encaja perfectamente con el estereotipo, espiritualidad alternativa, estética hippie, rituales poco convencionales, pero enseguida rompe esa imagen cuando aparecen abogados corporativos, arquitectos, tipos duros, disciplinados, gente que no encaja con la caricatura de la sanación espiritual. Y para mí eso es clave, porque deja claro que la necesidad de explorar la mente y de romper tensiones internas no tiene ideología ni estética, está en todos lados. La dinámica de la sesión también es reveladora, hay observadores y respiradores. Ese rol de vigilante ya nos dice que esto no es un juego ni una simple práctica de relajación. Aquí puede salir material pesado, el caso de Kerry. El hombre que no quería ser tocado por miedo a que su piel se quemara, y anticipa el nivel de sugestión, sensibilidad y vulnerabilidad que se activa en estas sesiones. Luego viene la parte más cruda, lo que ocurre con Ben y Mary. Aquí el libro no embellece nada, no romantiza la experiencia, gente gritando, llorando, regresando simbólicamente a la infancia, perdiendo completamente los filtros sociales. Y algo que me parece muy importante, no estaban respirando más rápido ni más fuerte que los demás. Eso rompe la idea simplista de que el que más respira, más cosas ve. No es solo intensidad respiratoria, hay una interacción profunda entre respiración, mente, expectativas, historia personal y contexto. Cuando llega el turno del propio autor, el relato se vuelve más íntimo y más honesto. No hay visiones místicas espectaculares, no hay revelaciones cósmicas, hay sensaciones físicas extremas, calor, frío, sudor, entumecimiento, pérdida de control muscular y sobre todo ese estado interno de estar despierto y soñar, donde la mente empieza a soltarse de la lógica habitual. Para mí esto es importante porque baja el mito. No todo el mundo ve cosas, pero casi todo el mundo atraviesa algún tipo de desorganización interna.
El detalle de dibujar mandalas después de salir a beber una cerveza tibia en el coche me parece brutalmente humano. Es como volver a la realidad después de haber tocado algo profundo. No hay fuegos artificiales, solo una sensación de extrañeza y reflexión. Aquí entra la parte más interesante para mí, la duda. El autor no se traga la experiencia sin cuestionarla. Se pregunta cuánto de lo ocurrido es sugestión ambiente, escenario y situación, y cuánto es una respuesta fisiológica real y medible. Y el libro no esquiva esa pregunta, sino que se mete de lleno en la biología. La explicación sobre la hiperventilación es clave. Respirar de forma intensa reduce el dióxido de carbono, estrecha los vasos sanguíneos y reduce drásticamente el flujo de sangre al cerebro, hasta un 40%. Eso no es una metáfora espiritual, es fisiología dura, y las zonas más afectadas son precisamente las que construyen nuestra percepción del yo, del tiempo, del cuerpo y de la realidad. Aquí el libro da un giro potente. Las experiencias místicas, las visiones, las sensaciones de muerte y renacimiento no son solo espirituales, sino consecuencia directa de alterar el suministro de sangre y el equilibrio químico del cerebro. Eso no las invalida, al contrario, las hace aún más fascinantes. Significa que el cuerpo tiene mecanismos internos capaces de desmontar y reconstruir nuestra experiencia de identidad. La idea de engañar al sistema límbico para que crea que el cuerpo está muriendo me parece brutal, no porque sea peligrosa, sino porque explica por qué tantas personas describen estas experiencias como muertes simbólicas seguidas de renacimientos. El cuerpo cree que está al límite y luego aprende que puede volver a la calma. Ahí hay una reprogramación profunda. Me gusta que Grof admita que no lo entienden todo, no intentan cerrar el tema con una explicación definitiva. Lo único que afirma con seguridad es que para ciertas personas respirar de esta forma consigue lo que ninguna otra terapia logra. Y eso deja una pregunta abierta, incómoda y poderosa. ¿Cuántas de nuestras heridas mentales no necesitan ser analizadas sino sacudidas desde el cuerpo? En esta parte, el libro ya no habla solo de respiración, habla de cómo llevar al ser humano al borde del caos para que desde ahí pueda reorganizarse. Y eso, nos guste o no, cuestiona profundamente la forma en que entendemos la sanación psicológica hoy.